buenas tardes a todos, a todas. No soy conductor, pero me han dicho que presente al compañero Juan Augusto Rattenbach, que es un hombre que sabe mucho no solamente de la causa Malvinas, sino de la historia de nuestra patria grande. Este lugar se llama Centro Patriótico Reconquista, está a cargo el compañero Juan del Pino, que está con nosotros en este momento. Y desde acá queremos recuperar un poco la memoria histórica de la manera más profunda posible. O sea, no para boludos, no para livianos, sino recuperar la memoria histórica en un tiempo de desmemoria, ¿no? Donde no solamente se pretende la desmalvinización, sino la desnacionalización, y donde la balcanización que venimos sufriendo desde el desmembramiento del Virreinato del Perú para acá, ya se convierte en una balcanización interna de la República Argentina, con 24 estados independientes que cada uno elige sus autoridades sin fijarse en un proyecto nacional, que cada uno tiene su política educativa, sanitaria, incluso en algunos casos internacional. Y en la primera parte de la conversación que teníamos en relación a los que prepararon este encuentro, como primer eje la política de Inglaterra hacia América del Sur durante el proceso independentista, yo estuve un ratito haciendo algunas impresiones, así que me voy a ir un poquito más atrás y seguramente vos, Juan, vas a poder hacer algunos comentarios sobre esto. En el siglo XVIII hubo momentos en que toda América Latina, bajo lo que se conoció como la Unión Ibérica, en el reino de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, fue toda una unidad política, así como lo vemos, incluido Brasil. Fíjense también en este mapa, no sé si lo llegan a agarrar, lo que era el imperio de la Unión Ibérica. Perón decía que había dos formas de ver la historia nuestra: la visión anglosajona y la visión ibérica. Bueno, desde luego el desarrollo de nuestra patria también nos permite una visión desde las periferias, desde nuestro pasado, que también es amerindio, como dicen, pero nos han vendido mucho gato por liebre, y fueron fundamentalmente, desde mi punto de vista, la narrativa británica la que nos impidió constituirnos como una potencia bioceánica, básicamente como lo son los Estados Unidos, y fuimos perdiendo sucesivamente territorio, con la primera división del Virreinato de Perú en el Virreinato del Río de la Plata. Ya lo que después fue la Gran Colombia se perdió y nos quedaba un poquito de esto, ¿no? Bastante más de lo que tenemos ahora. Estamos hablando de momentos de la Revolución de Mayo. Y después ahí Juan Augusto por ahí tiene más precisas las fechas, pero hasta que se pierde Paraguay y la banda oriental como elementos de cohesión de la nación latinoamericana, la cosa pintaba a ser una potencia geopolítica para el futuro, pero nos dividieron por la acción imperialista, colonialista, británica, norteamericana, y en ese marco, no en una situación específica y aislada, en ese marco nos roban las Islas Malvinas. Así que bueno, Juan, no sé qué te parece lo que estoy diciendo, si puedes hacer una reflexión al respecto y puntualizar un poco con mayor detalle en esta línea. Bueno, ¿qué tal, Juan? Saludo a quienes están del otro lado en este curso de formación. Bueno, como bien vos decís, arranca una territorialidad en el contexto de la conquista de América por parte de España y que se reordena administrativamente y que se fue fragmentando y balcanizando a lo largo de los siglos, por llamarlo de alguna manera. Y de alguna manera el siglo XVIII es como un punto de partida de la geopolítica argentina cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Acá no quiero hacer una reivindicación de los Borbones o contraponerlo con los Austrias, pero la realidad es que el punto de partida geopolítico de nuestro país nace en 1776, que es un año bisagra porque suceden tres hechos muy importantes.
Uno es que nace la economía como ciencia moderna a través de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Nace quien actualmente es la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, y nace lo que para mí es el mejor país del mundo, que es la Argentina, como un antecedente geopolítico y territorial. Todo lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata va a ser el punto de partida geopolítico de nuestro país cuando se inicia la revolución. Ahora, vos mencionaste esta cuestión de la balcanización por parte del Imperio Británico, y antes de un 1810, como bien dijiste recién, hubo un 1806, un 1807, momento creo yo que es el punto de partida del nacimiento del pueblo argentino. Recordemos que cuando los británicos ocupan Buenos Aires, ocupan también Montevideo. Es decir, esto se da en el contexto de las guerras napoleónicas, una Europa convulsionada. Tenemos un Napoleón que controla la Europa continental. Cualquier paralelismo con la Unión Europea no es casualidad. Después del triunfo de la batalla de Austerlitz, los británicos, sin embargo, triunfan en el mar, en Trafalgar, y ya sintiéndose dueños de los mares, lo primero que hicieron fue ocupar Sudáfrica. Dato no menor, 1805. Y una vez que ocuparon Sudáfrica, que era la forma de controlar el pasaje del Océano Índico al Océano Atlántico, en línea recta, desde Sudáfrica salió unos buques británicos con el objetivo de ocupar el Río de la Plata, la Cuenca del Plata. Que ya podemos tirar como una introducción de este primer espacio geopolítico argentino, la Cuenca del Plata, las vías navegables. Para dar una definición económica muy sencilla, todo transporte, flete de producción por vía acuática, sea fluvial o marítima, es más barata que cualquier transporte por vía terrestre, sea ferrocarril o camiones. El control del Río de la Plata, el río Paraná, el río Uruguay y las vías navegables era una forma de control de la logística de la producción. Algunos incluso hacen el paralelismo con la cuenca Mississippi-Missouri de Estados Unidos. Entonces vemos que ya hay un interés de Gran Bretaña de querer controlar esta zona, que era muy importante, pero se encontró con un pueblo que los enfrentaron, para sorpresa de ellos, porque los británicos cuando llegan acá pensaron que los iban a recibir como liberadores, ¿no?, del Imperio Español. Hubo sí un par de pequeñas personas que juraron lealtad al rey inglés. Hay un caso muy conocido que se llamaba Martínez de Oz, en julio de 1806, pero el resto, y acá incluyo a Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, todos que luego protagonistas de nuestra historia, deciden estar bajo la consigna de el antiguo amo o ninguno. Una consigna muy clara por el cual se organiza el pueblo de esta región en milicias, como bien las mencionaste, y esto desbordó absolutamente las autoridades virreinales, totalmente, porque incluso las autoridades virreinales dijeron: entreguen las armas a los ingleses, quédense tranquilos en sus casas, no hagan nada. Esto generó una reacción totalmente inédita en el pueblo de estos pagos, por llamarlo de alguna manera, que se organizan en milicias, rechazan a las invasiones inglesas en 1806, en 1807, y esa organización militar y esa voluntad política de no dejarse subordinar va a ser el caldo de cultivo de lo que luego fue la revolución del 25 de mayo de 1810. De hecho, se suele decir que el primer gobierno autogestivo de nuestra patria fue el nombramiento de Liniers. Exactamente. A ver, por entonces el virrey era Sobremonte, que era considerado puede ser un término correcto, ¿no?, un pusilánime, un mal gestor de la defensa de la soberanía ante los ataques de los ingleses, que se repliega en Córdoba, y fue tal su desprestigio que por primera vez en la historia, desde que los españoles pusieron un pie en América, desde América se le dijo a la metrópoli: este virrey no va más, y este es el virrey que queremos, aunque sea de forma interina, que era Santiago de Liniers. Y eso fue el antecedente por el cual comienza, si se quiere, a subvertirse el orden colonial español y que desemboca en la Revolución de 1810. Bien, continúo entonces. ¿Qué pasaba en Europa? Bueno, por un lado, Napoleón le inicia un bloqueo económico a Gran Bretaña, a los productos industriales británicos. Por eso hago el paralelismo con la Unión Europea y la salida del Reino Unido de la Unión Europea y estas tensiones que son históricas. Pero había una válvula de entrada de los productos ingleses que era Portugal, histórico aliado de Gran Bretaña, que bueno, de Portugal en el continente, en algunos casos, no en el siglo XXI, estamos hablando del siglo XIX, se trasladó también en Brasil, lo que hoy es Brasil. Napoleón quiere invadir Portugal, entre Portugal y Francia estaba España, y en vez de aliarse con España decide
rechazar la monarquía española, ocupa España y ahí se comienza de alguna manera, a complicar todo el escenario europeo. El rey de España termina abdicando y los españoles, en esta resistencia a la ocupación francesa de España, deciden organizarse en juntas. ¿Por qué? Y acá es donde viene la influencia de la escolástica de Francisco Suárez y de este paradigma. A diferencia de Francia, que la soberanía va de Dios al rey, en el caso hispanoamericano, la soberanía va de Dios a los pueblos y los pueblos al rey. Yo creo que eso es muy importante, porque en la historia de las ideas, toda la escuela de Salamanca, todo lo que vos estás planteando, está absolutamente desdibujado por el paradigma incluso inglés y francés. Con el concepto jurídico de la retroversión de la soberanía, que es un poco a lo que vos estás yendo, ¿no? Exactamente, es decir, España se organiza en juntas, ¿por qué América no se organizaría bajo la misma modalidad? Esa es la discusión que empiezan a surgir a partir de 1808. En principio, las jurisdicciones americanas deciden aceptar este Consejo de Regencia, una especie de gobierno interino de España que va a tener su sede en Sevilla. Finalmente Sevilla es derrotada por parte de Napoleón, se repliega la resistencia española en Cádiz y cuando llega esa noticia, desde acá se dijo hasta acá. La soberanía tiene que pasar a los pueblos, tiene que haber una igualdad entre América y lo que era la España peninsular, basta de esta subordinación o esta lógica vertical, si se quiere, de Europa por encima de América, y se da la revolución y el debate se da el 22 de mayo de 1810. Porque obviamente ahí se empieza a dar la separación entre realistas y patriotas. Los realistas querían mantener el statu quo, una América, si se quiere, subordinada a una metrópoli, digamos, en Europa, y el bando patriota que básicamente planteaba, en principio, una igualdad jurídica entre América y Europa. Y es así como el 25 de mayo de 1810 se proclama la primera Junta de Gobierno, liderada por Saavedra y teniendo a Mariano Moreno como secretario de gobierno, los nombra a los dos para no meterme en un debate de internas, ¿no? de la Revolución de Mayo. Y lo interesante de esto, que si tomamos como punto de partida de nuestra historia el 25 de mayo de 1810, tan solo 5 días después, el 30 de mayo, tenemos el primer decreto relacionado con Malvinas, por el cual Malvinas, que era una administración del Virreinato del Río de la Plata, tenía una partida presupuestaria, que consistía en gastos de mantenimiento y de salarios. ¿Qué hace la Junta Revolucionaria? Recibe la partida presupuestaria y decide aprobarla. Va a pagar los salarios y va a pagar el presupuesto de mantenimiento. Y a partir de ahí Malvinas se incorpora a la administración revolucionaria como si fuera un buque navegando en ultramar. Esa es la metáfora o la figura jurídica que inventó la Junta Revolucionaria. Y lo que vemos es que no es que está la historia argentina por un lado y la de Malvinas por otro, más allá que a veces en las librerías cuando uno compra libros suelen estar separados, sino que al momento que nace nuestra historia, nace de la mano de Malvinas. Así como hay una unidad geográfica, también hay una unidad histórica. Una cosa interesante, ya que estamos hablando de esa etapa, es que la estrategia de los patriotas durante 6 años fue la que se llamó históricamente la máscara de Fernando VII, ¿no? Que básicamente consistía en, bajo esta idea de el antiguo amo ninguno, mientras estaba preso a disposición de Napoleón, ¿no? Pelear por volver a reintegrar el Imperio Español y finalmente cuando lo liberan, mantener la guerra revolucionaria hasta conseguir la definitiva independencia. Acá me permite una interpretación de un contemporáneo de la Revolución, quien fue Juan Manuel de Rosas, que creo que es un protagonista importante en nuestra historia. Acá voy a reconocer mi sesgo, ¿no? Rosista. Él, el 25 de mayo de 1836, él da su versión de la Revolución de Mayo y tiene que ver un poco con esto que vos mencionás. Esta idea de que al principio la Revolución no fue independentista, sino que tenía más una mirada autonomista. Es decir, no romper el imperio en su totalidad, sino que América tenga el mismo estatus jurídico de lo que era la España europea. Y decía Rosas, nosotros hicimos la revolución por España. ¿Cuál fue la respuesta de España? La ingratitud total. No solo no reconocer lo que estamos haciendo nosotros desde acá, de este lado del mundo, para sostener a lo que sería el rey y sus instituciones, que no nos quedó otra opción que romper los vínculos definitivos con España e independizarnos. Esta idea de la ingratitud de cuando vuelve Fernando VII al poder, de tomar, digamos, hacer de cuenta que no pasó absolutamente nada. Y tiro también otro dato a colación con las invasiones inglesas, que Saavedra cuenta en sus memorias que a pesar de que había un orgullo local por haber echado a los ingleses,
en España fue la indiferencia total. No hubo de parte de España ningún laurel, por llamarlo de alguna manera, a cómo desde estas tierras se expulsaron los ingleses en 1806 y 1807. Así que de alguna manera eso va dando el caldo de cultivo para lo que fue la independencia el 9 de julio de 1816. Bueno, para ir avanzando un poco en el tiempo y explicar un poco por qué las Malvinas son argentinas, es importante entender que hay un principio jurídico que se llama uti possidetis iuris, que suena así en latín, suena medio raro, pero es nuestro fundamento de soberanía de por qué las Malvinas son argentinas. Esta figura jurídica lo que establece es que las antiguas delimitaciones creadas por el rey, que eran los virreinatos, en este caso el virreinato del Río de la Plata, van a ser las fronteras terrestres, o al menos el punto de partida territorial de las nuevas naciones independizadas. Vos mencionaste Colombia, digamos, era el virreinato de Nueva Granada, pasa a ser lo que hoy se llama la Gran Colombia, hoy sería Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. El virreinato del Perú, la Capitanía General de Chile, y lo que era el virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata o Provincias Unidas del Sur. Que aclaro, más allá de la nominalidad del Estado, del nombre del Estado, el Estado es uno solo, por más que se cambie el nombre. Y es así como Malvinas pasó a ser una dependencia virreinal a ser una dependencia de nuestro país. Ahora, nosotros no es que nos quedamos recostados en una formalidad jurídica, sino que tomamos medidas concretas de soberanía. Y el 6 de noviembre de 1820, ironía del destino, fue un corsario norteamericano al servicio de la Argentina que viaja a Malvinas y planta la bandera argentina en las islas y se encontró con un montón de buques que cazaban lobos marinos de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces él notificó en castellano y en inglés, para que nadie se haga el desentendido, que estaban en territorio argentino. Y esta notificación a su vez fue replicada en periódicos tanto de España como de Gran Bretaña, así que no hay dudas que para 1820 ya las Malvinas son argentinas de derecho y de hecho también. Hay un paralelismo también con lo que pasa ahora, que ballenas también pescaban, ¿no? ¿O Sí, eso vino después, pero lo que pasa hoy en día es lo que sería la pesca del calamar, de los recursos de la pesca, exactamente. Pero hay una cuestión con la pesca ilegal ahí. Hay una continuidad absoluta, exactamente. Así como hay por ahí un comercio no legal en el río Paraná, y eso se viene arrastrando desde hace siglos, la cuestión de la pesca de la proteína animal en el Atlántico Sur es algo que lamentablemente venimos arrastrando hace ya mucho tiempo. La pandilla del barranco, le decían a los muchachos que siguen existiendo todavía en nuestra zona de aduana. Exactamente. Entonces, estamos en 1820, donde acá es donde empieza a operar la grieta, ¿no? Y cómo a veces la grieta, llevada a un extremo, puede tener consecuencias de soberanía y consecuencias territoriales. Estamos hablando ya de la interna entre unitarios y federales. Y nuestro país se fragmenta en un mosaico de autonomías provinciales. La pregunta es ¿quién se hace cargo de Malvinas? Y la respuesta es Buenos Aires. La Buenos Aires de aquella época, para que se entienda, era lo que hoy es la capital federal, la provincia, también La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Malvinas y el infinito y más allá. ¿Qué hizo Buenos Aires? Bueno, acá viene la geopolítica de la época. ¿Cuál va a ser el modelo de integración de la Patagonia? ¿Cuál era el modelo unitario, encabezado por Rivadavia y este militar alemán llamado Rauch? Territorio sin pueblo, ¿no? Y por eso el enfrentamiento con los caciques y las comunidades del sur. ¿Cuál era el modelo federal de Dorrego y de Rosas? Bueno, era un modelo que tenía dos ejes: la integración de la Patagonia en un eje norte-sur desde Buenos Aires y en un eje este-oeste desde Malvinas. Malvinas era el centro de operaciones insular y marítimo que tenía la Argentina para entablar vínculos comerciales y políticos con los caciques del sur. En el caso de Buenos Aires, lo que sería los caciques pampas o huiliches, ranqueles, boroganos, puelches, y desde Malvinas con los tehuelches. Esos vinieron después. Esos vinieron después, pero en ese momento era María la Grande, cacique tehuelche, que sus dominios eran del Estrecho de Magallanes y llegaban hasta el Río Negro. O sea, estamos hablando de una porción de dominio muy, muy importante. Es así como tenemos en el medio la fragmentación de la Cuenca del Plata, la guerra de Argentina y Brasil por lo que hoy es Uruguay. Y en el medio de esa guerra, una batalla muy olvidada, lo voy a decir de forma muy sintética, es la batalla de Carmen de Patagones. Es decir, la Armada de Brasil, con mercenarios ingleses, decide desembarcar en el sur de la provincia de Buenos Aires para avanzar en dirección hacia lo que hoy es la capital federal, creyendo que los caciques del sur
los iban a apoyar y resultó ser todo lo contrario. Eso fue un triunfo militar argentino de la mano de los caciques, si no, eso no hubiera pasado. Pero esa batalla Carmen de Patagones lo que hizo fue aumentar el valor geopolítico de Malvinas. Y es así que Dorrego firma un decreto por el cual se establece que Malvinas iba a estar libre de toda contribución tributaria con el objetivo de que se desarrolle económicamente, porque es un punto estratégico, porque hay una posible entrada de vulnerabilidad geopolítica producto de la guerra con el Brasil. Y esta idea de que Malvinas, que era Malvinas, también Tierra del Fuego y las costas de la Patagonia, estuviera libre de impuestos, es el primer antecedente que tenemos de lo que es la promoción económica de Tierra del Fuego, que está vigente hoy en día desde mediados fines del siglo XX. Bien, tenemos 10 de junio de 1829, una fecha muy emblemática. Frente a lo que era el avance de la caza de nuestros recursos naturales, los lobos marinos, se eleva el estatus de Malvinas a comandancia político y militar. Y es así como Luis Bernet se convierte en la autoridad de Malvinas bajo la supervisión de la Gobernación de Buenos Aires. Y un día se encontró con 3 buques de Estados Unidos que no tenían el permiso para cazar lobos marinos, los apresa en un acto de soberanía, los lleva a juzgar a Buenos Aires y en represalia por este acto de soberanía económica es que un buque de Estados Unidos que sale de Brasil va en dirección a Malvinas y decide atacar y bombardear las Islas Malvinas en defensa de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Esto es muy importante porque esta escena, este episodio, no se enseña ni en la escuela, ni los historiadores. La intervención imperialista norteamericana ya en los primeros años de nuestra patria no se enseña, y eso tuvo mucho que ver con lo que pasó después. Exactamente, porque este ataque que fue en diciembre de 1831 supuso un punto de inflexión en el posicionamiento argentino en Malvinas. Pensemos la complejidad de viajar a Malvinas en aquella época, bancarse el frío. Pensemos también que en Malvinas no hay árboles, por ende no hay madera, es decir, armar infraestructura, casas, era todo un desafío. Es decir, la cuestión de la vivienda era un problema en Malvinas en aquella época. Y este ataque de Estados Unidos trajo como consecuencia que en ese momento gobernaba Rosas, primer mandato, y toma 2 decisiones. La primera es exigirle a Estados Unidos una indemnización producto del ataque a nuestras Islas Malvinas. Y el segundo termina echando a lo que era por entonces el embajador estadounidense de nuestro país, producto de esta afrenta a nuestra soberanía. Estuvo varias décadas cortadas las relaciones diplomáticas, si no me recuerdo mal. Estuvieron muy tensas, pero lo interesante de este proceso es que Argentina se convirtió en el primer país en echar a un embajador estadounidense de la historia de la humanidad. De la humanidad, o sea, imagínense, independencia 1776, 1832, Argentina, primer país del mundo en echar a un embajador de Estados Unidos debidamente acreditado en este caso en territorio nacional. 1832 fue un año de transición donde se buscó reparar el daño norteamericano. Rosas envía una de las pocas goletas que nos quedó desde la guerra del Brasil. Termina su mandato en diciembre del 32, asume Balcarce y en esa transición es que los británicos en enero de 1833 aprovechan el estado de vulnerabilidad producto del ataque norteamericano y deciden ocupar las Islas Malvinas expulsando a el pueblo argentino que vivía en las Islas Malvinas. Y para que no quede dudas de que era el pueblo argentino, porque acá viene la polémica con los historiadores británicos y argentinos que le dan un guiño a los historiadores británicos, las únicas 2 festividades que había en Malvinas antes de la ocupación británica eran solamente 2. No era Navidad, no era Año Nuevo, no eran los feriados de carnaval, eran el 25 de mayo y el 9 de julio, donde se izaba la bandera argentina y se la saludaba con 21 cañonazos. Una vez consumada la usurpación británica de Malvinas, se produce un debate en nuestro país, clave hasta el día de hoy, ¿cómo las recuperamos? Ugarteche planteaba, nos tomaron Malvinas por la fuerza, hay que recuperarlas por la fuerza. Esta tesis termina desechándose. Y Tomás Guido, amigo de San Martín, es el que propone que el reclamo sea por la vía diplomática. Y también invitar a los demás países del mundo que la ocupación británica de Malvinas genera un desequilibrio geopolítico a nivel mundial. Y acá quiero agregar una segunda versión de esta misma tesis que viene de Bolivia. Bolivia fue el primer país en solidarizarse con la Argentina por la ocupación británica de Malvinas, y la propuesta de Bolivia planteaba, muy interesante, creo yo que es la verdadera hoja de ruta, que necesariamente tiene que haber una unión de las naciones recientemente independizadas, es decir, una unión sudamericana,
para desincentivar a que los países, principalmente europeos, se vean tentados de querer ocupar territorio independiente. La tesis de Bolivia, lamentablemente por nuestra historia, recién se empezó a ejecutar en el siglo XXI. Tuvieron que pasar más de 150 años para que todos los países de Sudamérica dijeran es por acá y la estrategia tiene que ser necesariamente continental. Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Bueno, lo que dijo Javier Milei, vamos a usar una metáfora futbolística. Pegan el palo de hacer una gran cagada en términos de derecho internacional público. Porque Milei como que no se enteró todavía de que él es presidente de la República Argentina, no es un tipo que puede promocionar una criptomoneda o que puede decir lo que le pinta sobre la soberanía nacional. Lo que él dice tiene efectos jurídicos. Afortunadamente, lo que dijo no se puede interpretar de ninguna manera como un planteo de autodeterminación de las personas que viven en las Islas Malvinas argentinas. Eso no puede suceder porque es territorio de nuestra patria, pero sí hacia adentro de nuestras fronteras tiene que prender las alarmas de que un representante de la institucionalidad de nuestro país no puede hablar así. No puede hablar así. Esa es la razón por la que le cabe la denuncia de traición a la patria. Por patear en contra, aunque por suerte la pelota no entró. Sí, ahí me parece que es importante, sobre todo si hablamos de formación, que cuando hablamos de formación hablamos de conducción del Estado Nacional con toda la responsabilidad que eso implica, ¿no? Y también que nos sirva también de lección para ver cuáles son las fallas que tiene el Estado Nacional en términos estructurales, para justamente evitar que pasen esta exposición de nuestra soberanía nacional en términos verbales del presidente de la Nación. Yo me pregunto, ¿quién escribió el discurso? Porque fue un discurso leído. Y segundo, ¿la Cancillería no tuvo ninguna injerencia? Digo, cuando hablamos de un tema tan sensible que tiene que ver con la soberanía, donde las palabras del presidente podría, todo esto en condicional, ¿no? Tener impacto a nivel internacional, no puede no intervenir la Cancillería, porque tiene que prevalecer un sistema que defienda nuestra soberanía por encima de la coyuntura de gobierno. En este caso, Milei es anecdótico, va a pasar. Nuestro reclamo de soberanía de Malvinas es eterno y es irrenunciable del pueblo argentino. Déjame que te muestre algo. Pásame la figurita esa. La hizo una compañera que está acá presente, Meli. Esto es algo que nosotros trabajamos como una cuestión didáctica, ¿no? Se llama el poliedro de Evita y tiene que ver con el criterio de justicia que establece Evita para los seres humanos, que es donde hay una necesidad, hay un derecho, con la idea del poliedro del Papa Francisco y con algunas dimensiones que para que cada individuo y cada familia pueda gozar del derecho a buscar su propia felicidad, tiene que haber algunas cuestiones resueltas. Y hay dos temas que tienen que ver con lo que vos estás diciendo, ¿no? El elemento institucional y el elemento geoestratégico. En lo que tiene que ver con la institucionalidad hay una degradación de las capacidades del Estado para evitar que sucedan estas cosas, que no es la primera vez que pegan el palo. ¿No? Tuvimos, creo que hace un año y pico, un planteo de darle acceso a través de nuestro territorio a los norteamericanos al continente blanco. Eso también fue otra pegada en el palo. Sí, lo de la base de Ushuaia. Exactamente. Sí. Ahí te hago un matiz para hacer hincapié en los británicos. Si querés, después charlamos lo de Ushuaia, lo de la base naval integrada en Ushuaia, que es que creo que fue a comienzos de este año, pasa que pasan tantas cosas, a veces uno se marea, que es que se autorizó un buque científico inglés, Cook era el nombre de este buque, para hacer un relevo científico, una especie de barrido en el Atlántico Sur, en nuestro mar, para hacer un relevo de los recursos que después van a capturar y depredar los británicos ocupando Malvinas. Y eso tuvo la autorización del Consejo Federal Pesquero. Digamos, son cosas que, por eso digo, la cuestión de la institucionalidad, no solo en el Poder Ejecutivo Nacional, sino por ahí en organismos descentralizados, sumo también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los consejos federales que articulan justamente las provincias, porque de alguna manera si no hay una articulación y no hay una formación en este sentido,
la soberanía pareciera que se filtra y tenemos una soberanía líquida. Y si bien estamos en el siglo XXI, la soberanía en el único estado posible es que sea sólida. Muy bien. Adelante. Bueno, en relación a nuestro reclamo de soberanía, como bien dijimos, se tomó la estrategia diplomática, estrategia que sigue vigente hasta el día de hoy. Es decir, por ahí siempre los medios de comunicación se critican a la Argentina como un país muy volátil, muy dinámico, muy cambiante, y sin embargo tenemos que estar orgullosos de esto, que logramos una política de Estado que va a cumplir quizás 200 años en 2033, ¿no? Y que trascendió a todos los gobiernos nacionales, incluso también las guerras civiles, que no es menor. Esto es una política de Estado que se va a consolidar con el segundo gobierno de Rosas, 1835-1852, a través de Manuel Moreno, que era el hermano del prócer de Mayo, que era el embajador argentino ante el Reino Unido, y ellos dos sentaron las bases de nuestro actual reclamo de soberanía, por el cual bajo ningún punto se consintió la ocupación británica de Malvinas y se presentaron nuestros derechos basados en la historia y la territorialidad. Esto va a continuar a fines del siglo XIX, 1884. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis de que el disparador fue la publicación de los primeros mapas oficiales que incluían las Islas Malvinas. Gran Bretaña protesta de por qué osábamos a publicar mapas incluyendo las islas, y ahí se reanuda el reclamo de soberanía. 1904, momento que nos convertimos en una nación bicontinental y somos, digamos, a partir de ese año tenemos nuestra presencia permanente en la Antártida. Tenemos también el récord mundial de presencia permanente, aventajando 40 años a Inglaterra y Chile y 50 años a Australia y Nueva Zelanda. Y este avance va a consumarse ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, ya en tiempos de Perón. Y cuando uno ingresa a un organismo internacional, un Estado firma el ingreso, pero antes puede plantear reservas, previo a firmar. Una vez que se firma, no hay vuelta atrás. ¿Cuáles fueron justamente las reservas que planteó Perón antes de ingresar a Naciones Unidas y formar parte de la comunidad internacional? Reservas de soberanía en Malvinas, las Islas Georgias del Sur, Sándwiches del Sur e incluso el sector antártico argentino. Y acá es donde vemos que nace una estrategia que también se mantiene al día de hoy. Por un lado, avanzar en el reclamo diplomático a nivel internacional, es decir, pensemos a la Cancillería como una fábrica y los diplomáticos como operarios de dicha fábrica, trabajando con los hornos a tope, con turnos de 24 horas, pensando únicamente en el reclamo de soberanía de Malvinas. Cada embajador argentino trabajando en su máxima capacidad en el país donde le tocaba representar a nuestro país con el reclamo de soberanía. Y es a partir de este momento, a nivel interno, que sería la otra estrategia, que es el momento que se produce la primera malvinización masiva. Es decir, Malvinas comienza a tener una prioridad en términos educativos, por el cual termina siendo parte de la currícula obligatoria del sistema educativo a nivel nacional. Y es esta malvinización del pueblo argentino, cuyas cosechas las vamos a ver en la década del 60. Estoy siendo muy sintético. La cosecha internacional es la resolución 2065 de Naciones Unidas, en tiempos de Ilia. ¿Qué fue esta cosecha? Bueno, la comunidad internacional acusó recibo de este reclamo de soberanía de Malvinas. El planteo argentino es: vulneraron nuestra integridad territorial. Los británicos, y contrariando su propia política exterior, invocaron en abstracto una supuesta aplicación de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, los habitantes que están en Malvinas tienen derecho a decidir el destino de soberanía de Malvinas. ¿Qué era lo que planteó Argentina? El pueblo, si se quiere, originario de Malvinas era el argentino que fue expulsado por la fuerza. Los habitantes que están en Malvinas sería población implantada. Por lo tanto, tiene que primar la integridad territorial y no se aplica el de autodeterminación. Lo interesante de esto es que nuestro país no es que estaba solo en el mundo. Los países de África, de Medio Oriente y de Asia, que se independizaron de Inglaterra y como estandarte la autodeterminación de los pueblos, fueron ellos los que dijeron: este principio en Malvinas no rige y que hay que respetarse la integridad territorial de Argentina. Un gran hito de la diplomacia a nivel internacional. Y por otro lado, en esa cosecha de la malvinización en términos educativos, tenemos episodios que los vamos a denunciar, pero quizás vamos a invitar a quienes nos están viendo que lo busquen en el canal de YouTube del Museo de Malvinas, como fue el vuelo de Miguel Fitzgerald a Malvinas plantando una bandera argentina en 1964, viajando en avión. 1966, el operativo Cóndor, por lo cual un grupo de jóvenes identificados con el peronismo y la
la teología de la liberación. Viajan a Malvinas desviando un vuelo de aerolíneas argentinas, desplegando 7 banderas nacionales. Y es así como llegamos a la década del 70, en el tercer gobierno de Perón, y se llega al auge de esta cosecha. Por un lado, tenemos a nivel internacional un avance en el reclamo diplomático, y por un lado comienza a generarse el desembarco del Estado argentino en Malvinas a partir de comienzo de los 70, pero a nivel cualitativo a partir del año 73. Y acá quiero introducir un elemento más, pensado también por Perón y por otros militares, como por ejemplo Ernesto Manuel Campos, que en realidad era radical desarrollista, la idea de generar un régimen de promoción económica para Tierra del Fuego con un perfil muy claro, Ushuaia para el turismo, Río Grande con el vector competitivo energético con la industria, para preparar las condiciones económicas de la isla para el momento en que Argentina recupere el ejercicio pleno de soberanía de Malvinas. Esto se trasladó en hechos concretos y no abstractos. En los 70 desembarca YPF Malvinas. Esa estación de YPF salió de Río Grande y lo que era nuestra marina mercante, que no era solamente para la carga de containers de nuestra producción, sino que también había cruceros que hacían turismo en la Antártida, empezaron a proponer a los recién casados no festejar su luna de miel en Miami o Cancún o Brasil, sino festejar su luna de miel en un crucero de la Marina Mercante Argentina que salía de Ushuaia, iba a Malvinas y luego a la Antártida, una especie de luna de miel soberana, ¿no? Y es en este contexto que los británicos, viendo el avance argentino, es que hacen la primera propuesta de devolución de soberanía, junio del 74, un mes antes de que falleciera el general Perón, con una propuesta de administración conjunta. Se iban a nombrar de forma alternada 2 gobernadores, o sea, uno por cada país, y luego se iba a dar una transición a la devolución definitiva. Estas conversaciones siguieron avanzando a pesar de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Esto lo llevó a cabo un diplomático de carrera que era Carlos Ortiz de Rosas, que como bien indica su apellido era descendiente de Rosas. La última conversación fue en febrero de 1982 en Nueva York y luego vino abril de 1982. La irrupción de un hecho inédito que fue el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas y tomando como excusa la guerra de Malvinas, los británicos hasta el día de hoy deciden incumplir el derecho internacional, incumpliendo la resolución 2065 y se niegan de forma sistemática a dialogar por nuestra soberanía en Malvinas. Acá hay algunas preguntas complejas, ¿no? Pocos días antes del desembarco fue la famosa movilización que desde la UTEP retomamos como hito histórico por paz, pan, tierra, techo y trabajo, así le decimos nosotros, ¿no? Era paz, pan y trabajo. Una movilización encabezada por la CGT, en ese momento dirigida por Ubaldini, donde fue preso el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, y que puso de alguna manera un límite a la dictadura genocida, que rápidamente logró, por el patriotismo de nuestro pueblo, realizar un hecho patriótico, si se quiere, y recuperar por un tiempo el favor del pueblo en un contexto espantoso, horrible, de desaparición, de tortura, pero donde cualquier argentino no podía negar la importancia de hacer un intento de recuperación de las islas. Sí, ahí me parece muy importante la interpretación de esos hechos tan complejos, ¿no? de nuestra historia, porque nunca falta el historiador que plantea que recuperamos la democracia gracias a que los británicos ganaron la guerra de Malvinas y por poco lo tenemos que, agradecer a la embajada británica que hoy en día tenemos democracia. Yo soy partidario de la interpretación que la dictadura ya tenía el boleto picado por las organizaciones sindicales. Recordemos lo que eran las movilizaciones en San Cayetano y que después desembocó en esa gran movilización del 30 de marzo de 1982. Yo creo que a lo sumo lo que fue la gesta de Malvinas, cuando digo gesta me refiero a la guerra, dilató un desenlace inevitable que era la caída de la dictadura. Por eso también esa interpretación que por poco le quiero agradecer a Gran Bretaña y a nuestra democracia, lo que busca es invisibilizar todo lo que fue la lucha y la resistencia de las organizaciones sindicales. ¿Vos ves alguna relación? Yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿vos ves alguna relación entre la degradación de la dictadura, el avance de las organizaciones sindicales y sociales contra el gobierno dictatorial, la inminencia de la apertura democrática y la decisión de las juntas
de ingresar, de intentar la recuperación de las Malvinas? Bueno, acá voy a citar al informe, el informe Rattenbach, que es el resultado de una comisión investigadora creada después de la Guerra de Malvinas, donde el informe en un momento es muy explícito de, más allá de la evaluación militar y por ende las probabilidades de éxito de acelerar la recuperación por la vía de un desembarco, porque en ningún momento se descartó la estrategia diplomática, sino que, para ser bien precisos, lo que se buscaba era que el desembarco acelerara los trámites diplomáticos y que esto se discutiera en Nueva York, en Naciones Unidas, bajo la suposición de que Gran Bretaña no iba a responder, lo cual tenía algo de sentido, pero fue una pésima lectura geopolítica que, vemos las consecuencias hasta el día de hoy. Pero en un momento el informe es muy claro, dice que fue totalmente acelerado y poco planificado, por no decir no planificado como correspondía, lo que fue ese desembarco militar. Recordemos que gobernaba la última dictadura, que eran militares, es decir, militares fracasando en su propia formación, que ya venía de décadas y décadas, salvo que, dice el informe, la junta militar haya querido recuperar las islas bajo su mandato y, entre paréntesis, tiempo suficiente para revitalizar el PRN. ¿Qué es el PRN? El Proceso de Reorganización Nacional. Es decir, el propio informe, como un documento oficial del Estado, acusa recibo de esta interpretación y que parte de la mala praxis de la conducción, si se quiere, del Estado en tiempos de dictadura y por ende los errores estratégicos, operacionales, tácticos y logísticos en el teatro de operaciones fueron influenciados por, esto es una opinión personal, una mezquindad política en contexto de terrorismo de Estado de parte de la última dictadura y que tuvo consecuencias durante la Guerra de Malvinas. Yo creo que esto es muy importante señalarlo porque así como existe esta interpretación de que hay que agradecerle a los británicos por el fin de la dictadura, hay como una necesidad que tenemos que lograr desterrar de nosotros, de tener cierta indulgencia con los errores estratégicos de las juntas militares para poder reivindicar a los héroes de Malvinas. Son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es ser conscientes de que la decisión de desembarcar en ese momento, en ese contexto geopolítico, estuvo profundamente influenciada por una mezquindad de quienes ejercieron el terrorismo de Estado, de revitalizar el proceso de reorganización nacional que estaba agotado por las luchas obreras de la Argentina. Una cosa es reconocer esto, ese error o esa incluso traición estratégica de los genocidas, y otra cosa muy distinta es desconocer el heroísmo de los soldados argentinos. Sí, eso es fundamental. De hecho, no conozco ningún veterano de Malvinas que haga una reivindicación o apología ni a Galtieri, ni a Naya, ni a Costa Méndez, que era el canciller de aquel entonces, y que también sirve también para explicar qué pasó en esa famosa Plaza de Mayo que se llena, que es posterior a la del 30 de marzo. Es decir, tenemos una plaza de la represión, que lo terminan deteniendo a Ubaldini como secretario general de la CGT, y de repente el 10 de abril, una plaza que se llena con un Galtieri que sale al balcón anunciando lo que fue la recuperación por vía del desembarco de las Islas Malvinas. Conozco muchas personas que fueron a ambas plazas, fueron a la del 30 y fueron a la del 10 de abril, y si uno escucha el video que está en YouTube, en un trabajo muy fino del archivo Prisma, ¿no?, de poner en valor nuestra memoria y nuestros archivos, se escucha en el audio del micrófono que toma a la gente que estaban cantando la marcha peronista. Se escucha 2 veces en el video. Y hay muchos testimonios que cuentan cuando en un momento en el discurso de Galtieri habla en primera persona como representante de la Argentina, comienzan los chiflidos. Es decir, esa ventana de oportunidad, recordemos también lo que era militar políticamente en ese contexto, ¿no? Vieron en esa plaza del 10 de abril una oportunidad para avanzar en la plaza de la que no se había podido el 30 de marzo anterior, dejando bien en claro que una cosa es primero la patria y otra cosa es comerse la curva de que por una gesta que es nacional y del pueblo argentino se iba a... Pues hay una subestimación del pueblo argentino, de creer que eso lo iba a poder capitalizar políticamente la Junta Militar, o sea, de ninguna manera. Y acá quiero retomar una frase de Ubaldini, que forma parte del comunicado de la CGT, que es: los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy. La CGT reivindica la soberanía de Malvinas tomando en cuenta de quiénes iban a poner el cuerpo. Los soldados conscriptos. ¿Y quiénes eran los soldados conscriptos? Los hijos de los trabajadores. Entonces, digamos, la visión de la CGT en este contexto tan confuso y tan complejo, para mí era más que clara.
El informe de Rattenbach no solamente hace una caracterización sobre el contexto geopolítico y la decisión que se toma de desembarcar en las islas, sino sobre cuestiones tácticas, estratégicas, militares. Y si mal no recuerdo, una de sus conclusiones es que había que aplicar la pena de muerte a algunos de los jerarcas del régimen del proceso de reorganización nacional. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, por si alguien quiere leer el informe, les aclaro que no es un informe técnico aburrido y tampoco técnico militar. Hay una parte obviamente militar, pero diría yo que por lo menos el 50% es de política internacional, lo cual me parece que nos puede servir como formación de cuadros, porque lo que analiza el informe Rattenbach es una de las peores mala praxis de la historia argentina en términos de conducción del Estado, en una situación tan delicada como es una guerra con una potencia extracontinental europea. Digo, un ejemplo a escala, ¿no? De cuando se vio las falencias de la descoordinación adentro del Estado fue, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Entonces, esta idea de cuando hay una situación de crisis, cómo es importante la coordinación intraestado y no que los ministerios y las secretarías trabajen como compartimentos estancos porque se juega ni más ni menos que la supervivencia de la nación argentina. Yendo al caso de la guerra de Malvinas, esto fue un error de lectura política, que me parece que es lo fundamental. Tenía sentido plantear un desembarco y que nos llegara una especie de telegrama del Atlántico Norte que efectivamente los británicos nos reconocían definitivamente nuestra soberanía, si uno estaba convencido de que Gran Bretaña no iba a responder militarmente. Digo, pero esa fue la lectura política que realmente tenía la Junta Militar al momento de decir, bueno, vamos por la vía del desembarco. Arranca la flota británica, saliendo desde Inglaterra en dirección hacia Malvinas. ¿Cuál era el siguiente escenario que pensaba Anaya y Galtieri? Bueno, Estados Unidos nos va a apoyar. ¿Por qué? ¿De dónde venía esa creencia errada de que Estados Unidos en caso de conflicto nos iba a apoyar? Porque la Junta Militar, la dictadura, estaba haciendo bien los deberes, entre comillas, de entrenar a a tropas contrainsurgentes en América Central, los famosos contras nicaragüenses. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Galtieri? Estados Unidos está en deuda con nosotros, si estamos de alguna manera evitando el avance del comunismo en América Central. Y el peor escenario de todos, según su lectura, era que Estados Unidos fuera neutral y mediador. ¿Y cuál fue la realidad? Estados Unidos apoyó a Gran Bretaña y el apoyo fue tan decisivo que es de alguna manera lo que tuerce la balanza para lo que terminó siendo el desenlace tan triste que conocemos del 14 de junio de 1982, por el cual se firma el cese de hostilidades en Puerto Argentino y se da por finalizada la guerra. Es decir, esto nace de una pésima lectura política, no en una etapa, sino en 3 etapas, y se termina dando el escenario cuarto, impensado, de que Estados Unidos iba a dar el apoyo decisivo para que Gran Bretaña terminara triunfando en términos militares en la Guerra de Malvinas de 1982. Yo quiero también recordar algo. Frondizi es el primer presidente cuasi democrático que al crear el Plan Conintes, Conmoción Interna del Estado, trae a los instructores franceses de la guerra antisubversiva de Argelia, que ya había obtenido su independencia como producto de las luchas del Frente de Liberación Nacional y después de una masiva movilización de todo el pueblo, y comienza la instrucción de nuestras Fuerzas Armadas para especializarse en luchar contra nuestro propio pueblo. ¿Qué impacto tuvo ese cambio de doctrina militar en, si se quiere, el desempeño de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas? Bueno, esto me parece que es fundamental porque hace a la institucionalidad del Estado. Es decir, las Fuerzas Armadas, los oficiales, suboficiales, así como los diplomáticos de carrera, hacen, digamos, una carrera desde el comienzo hasta el final, si es que llegan a generales, ¿no? Y que es la conducción de nuestras fuerzas. No es algo que se puede improvisar o sacar de la noche a la mañana. Son preparaciones que llevan décadas y se transmite de generación en generación en términos institucionales. A ver, por un lado, si uno ve el mapa del terrorismo de Estado, vemos que hubo todo un aparato del Estado dedicado justamente a lo que es la tortura, la desaparición forzada de personas, pero incluso
la estructura militar que no estaba involucrada en el terrorismo de Estado, porque eso ya implica hilar fino en lo que pasó el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas que no estaban involucradas en el terrorismo de Estado se estaban entrenando para lo que se llama una hipótesis de conflicto. ¿Para qué se preparan las Fuerzas Armadas en tiempos de paz? Para la posible guerra que puede pasar como no pasar. ¿Para qué estaban preparando nuestras fuerzas en ese momento? Para una guerra con Chile por 3 islas que se encuentran en Tierra del Fuego. Por eso también lo de la promoción económica no es menor, porque es un espacio de mucha tensión geopolítica, Tierra del Fuego, que eran Picton, Nueva y Lennox, en lo que conocemos como el mal llamado Canal de Beagle, ¿sí? Onayaga sería el nombre en Yagán. Entonces las Fuerzas Armadas se estaban preparando para una guerra con Chile de baja densidad, es decir, con dispersión de enfrentamientos en un eje norte-sur, en cordillera y en verano. La Fuerza Aérea Argentina se estaba preparando sobre todo para operar en este terreno con blancos terrestres. ¿Qué fue la Guerra de Malvinas? La guerra que sí pasó de verdad. Fue una guerra insular y marítima, por ende el protagonismo de la Armada era fundamental, en otoño-invierno y con combates en la isla Soledad, en la proximidad de Puerto Argentino, de alta densidad. Es decir, la Guerra de Malvinas, la guerra que sí fue exactamente casi lo contrario para lo cual se venían institucionalmente preparando las Fuerzas Armadas. Y acá quiero, en relación al heroísmo que mencionabas anteriormente, la cuestión de los pilotos de la Fuerza Aérea y también de la aviación naval. Y tiene que ver con la famosa tesis de no fue un picnic para los británicos la Guerra de Malvinas. Los británicos creían que con el primer bombardeo a Malvinas, que terminó siendo el 1 de mayo de 1982, la guerra se iba a terminar como mucho en 48 horas, que iba a ser un picnic. Por 3 razones. Número 1, la Fuerza Aérea no estaba preparada para una guerra aeronaval, porque estaba preparada justamente para una guerra en cordillera. La aviación naval de la Armada no iba a poder utilizar los famosos misiles Exocet. Y con el primer bombardeo, el 1 de mayo, como el componente del ejército era muy alto de soldados conscriptos, al primer bombardeo los conscriptos iban a salir desbandados como si fueran palomas. No pasó ninguno de los 3 escenarios. La Fuerza Aérea durante el mes de abril, de forma, pensemos, ¿no? Una Fuerza Aérea que se venía preparando durante años para un modelo de guerra, en un mes se tuvo que preparar para una guerra totalmente distinta y con blancos de buques que nunca estuvieron preparadas. No solamente la aviación en dirección hacia los blancos, las mismas armas que tenían los pilotos de la Fuerza Aérea. Y por eso es tan reivindicada la Fuerza Aérea Argentina como la aviación naval, que sí puede usar los misiles Exocet, porque se estudia a nivel mundial. La Fuerza Aérea Argentina cambió la forma de la guerra aeronaval a nivel mundial y se estudia hasta el día de hoy. No quiero citar ningún ejemplo raro, pero sabemos que hay tensiones en el mar de China, ¿no? Entre lo que es la República Popular y la isla de Formosa, vamos a ponerle ese nombre. Se estudia la guerra de 1982 porque fue muy sofisticada en esos términos. Y cuando hablamos del heroísmo de nuestros soldados, vino ese bombardeo del 1 de mayo y los soldados conscriptos sostuvieron sus posiciones hasta el 14 de junio de 1982. Entonces, volvemos a la convergencia. La institucionalidad, la preparación y también el heroísmo de, a pesar de la nefasta conducción política, a pesar de esta si se quiere, disociación institucional, siempre el pueblo argentino, casi un paralelismo con las invasiones inglesas, desbordando las autoridades en su momento virreinales, en este caso de la dictadura, logrando tratar de poner un freno al colonialismo inglés en nuestro mar y en nuestras Islas Malvinas. Bueno, nosotros recuperamos nuestra democracia el 10 de diciembre de 1983, gracias al pueblo argentino, ¿sí? Lo reafirmamos una vez más. Y lo que podemos hacer es una síntesis y un balance de cómo fue la estrategia en relación a Malvinas en estos 40 años de democracia, 40 y pico de años de democracia, tomando en cuenta las consecuencias de la guerra de Malvinas. La primera consecuencia es netamente territorial y geopolítica. Los británicos pasaron de ocupar Malvinas, Georgia y Sandwich y tan solo 3 millas náuticas alrededor de cada una, casi el perímetro de los archipiélagos, a ocupar 200 millas de mar alrededor de cada isla. Es decir, la democracia nace en 1983, o se recupera, mejor dicho, con como mínimo un 25% del territorio argentino ocupado por Gran Bretaña, que es insular y marítimo.
ahí es donde avanza el colonialismo sobre nuestros recursos naturales, pesca y petróleo. Lo que tenemos en los 80, en tiempos de Alfonsín, es sostener la ruptura de relaciones diplomáticas que venía de la Guerra de Malvinas. Ahí hay una continuidad. En términos internos, en función de los testimonios que yo he escuchado personalmente y también en redes sociales de veteranos, que la década del 80 para ellos fue como una de las peores décadas porque fue de invisibilización de nuestros héroes, de nuestros soldados. También fue una de las décadas más críticas en cuanto a suicidios de nuestros veteranos de Malvinas. Y lo que tenemos en la década del 90 es justamente una correlación invertida, donde por un lado, muy tímidamente, repito, comienzan a generarse algunos gestos más del orden de lo simbólico con los veteranos, pero la política exterior pasa de la ruptura a directamente esta idea de vamos a subordinarnos en un eje, como se llamaban en esa época, las relaciones carnales con Estados Unidos, pero en esas relaciones carnales también incluía cuál iba a ser el vínculo con Gran Bretaña. Y acá quiero hacer una síntesis entre política exterior y economía. Muchos nos olvidamos que el primer canciller del gobierno que arranca en 1989 fue Cavallo. Es decir, antes de ser ministro de Economía fue canciller. Y antes de aplicar el plan de convertibilidad y el 1 a 1 que dio por tierra a gran parte de nuestra industria nacional, con las privatizaciones también del Estado, fue él el que firmó de alguna manera la reanudación de relaciones diplomáticas bilaterales con Gran Bretaña, que son los acuerdos de Madrid 1 y 2. Y acá en la cuestión de la economía, una vez ya Cavallo como ministro de Economía, nosotros cuando vemos documentales históricos como Memoria del Saqueo de Pino Solanas, a veces solemos interpretar que la economía de los 90 fue la traición de un candidato que tenía las patillas de Facundo Quiroga y traicionó un programa de gobierno en 1989. Yo lo que quiero agregar para complejizar esta interpretación de los 90 es sumarle la posguerra de Malvinas. Es decir, entender que parte de la política económica de los 90 fue una política económica de posguerra. Nos quedamos sin marina mercante, nos quedamos sin capacidad de defensa nacional, estuvo muy vulnerable la energía nuclear argentina, la industria militar, ni hablar de nuestra capacidad industrial en términos del sector privado. Es este momento cuando se empieza también a balcanizar la educación y la identidad nacional, y que eso va a tener como consecuencia en el mediano plazo la crisis del 2001. Es decir, desde mi interpretación el 2001 es un hecho que sucede de larga duración si tomamos como punto de partida la posguerra de Malvinas y que también tiene su precuela con la economía de Martínez de Hoz de la dictadura del 76. Te quiero hacer una pregunta que se me ocurre cuando vos hablas de una economía de posguerra, refiriéndote fundamentalmente a los 90. Me viene a la mente que es posguerra en dos sentidos, la posguerra nuestra y la posguerra fría. Quería una reflexión en relación a eso y al rol de la Unión Soviética durante la guerra. Bien, en términos diplomáticos, tanto la Unión Soviética como la República Popular de China en Naciones Unidas fueron neutrales, ¿sí? Y no logró la Cancillería Argentina de la dictadura durante la guerra lograr que se vetara las propuestas británicas en Naciones Unidas. Y acá es donde vemos, repito, la improvisación y la mala praxis. Durante la guerra de Malvinas, mejor dicho, antes de la guerra, la política exterior de la dictadura era muy lineal, era alineamiento con Estados Unidos, sobre todo con el triunfo de Ronald Reagan, y lo que era el entrenamiento de los contras nicaragüenses y todo lo que era la contrainsurgencia en América Central. Cuando se ve que Estados Unidos pasa de la neutralidad a empezar a fallar a favor de Gran Bretaña, de forma improvisada se hizo un giro de 180 grados de la política exterior argentina para buscar alianzas a países por los cuales se le había enfrentado antes del 2 de abril de 1982. Esos giros de 180 grados se pagan muy caro en política exterior. No tuvo resultados buscar a través, desde Cuba, un apoyo de la Unión Soviética a último momento. Y quizás de forma anecdótica, China recuperó Hong Kong en parte gracias a la Guerra de Malvinas. Es decir, la neutralidad de China durante la Guerra de Malvinas luego se trasladó en lo que fue el acuerdo sino-británico, es decir, británico y chino de 1984, por el cual Margaret Thatcher, con Xi Jinping en China, termina reconociendo de forma definitiva la soberanía china en Hong Kong, ¿no? Y en esas mesas de negociaciones se dejó bien en claro, o al menos se dice que dijo Xi Jinping, que China no era Argentina en relación a lo que pasó con la guerra de Malvinas. Y a tal punto fueron arduas las negociaciones que Thatcher se desmayó durante ese contexto. Es decir, la política exterior
y acá un poco relacionando con el futuro, tiene que ser mirada en largo plazo y tiene que haber continuidad. Doy ejemplos locales para no ser tan abstracto. Chile y Brasil. Estamos de acuerdo que Boric no es lo mismo que Piñera ni Bachelet. ¿Cambió la política exterior de Chile? No. ¿Cambió la política de defensa de Chile? No. Brasil. Estamos de acuerdo que Bolsonaro y Lula son dos cosas totalmente distintas, que están enfrentados al punto tal que Lula estuvo privado de su libertad en Brasil. ¿Cambió la política exterior de Brasil? ¿Cambió la política de defensa de Brasil? La realidad es que no. ¿Qué quiero decir con esto? Ya un poco con el balance de la democracia. No puede haber dos políticas exteriores, menos con Malvinas, o dos políticas de defensa. Tiene que haber continuidad, porque lo que hacen los británicos es que si hay grieta en algo que no debería haber grieta, que es la política exterior, los británicos esperan. Mientras que hay un gobierno que surgió de mayo del año 2003, que empezó a tensar la reclamación de la soberanía de Malvinas bajo una estrategia continental, los británicos esperan a que termine su mandato, que asuma otro, como es el que asumió en diciembre del 2015, estoy hablando del de Macri, y que se desarticule toda esa estructura de reclamo a escala continental y se vuelva al esquema de los 90 de buscar y privilegiar el vínculo bilateral con Gran Bretaña y bajarle la intensidad al reclamo de Malvinas. Por eso es importante, y acá voy a lo educativo y lo cultural, a la malvinización. Si nosotros, el pueblo argentino es malvinero, las Malvinas son argentinas. Lo que nosotros estamos proponiendo humildemente, de forma intergeneracional, y acá apelo al poliedro que mencionabas recién, que es profundizar esa identidad malvinera a través de la malvinización. ¿Para qué? Porque la dirigencia y por ende la conducción de nuestra nación sale del pueblo argentino, no sale de otro lado. Si nosotros avanzamos en la malvinización de nuestro pueblo, vamos a tener, creo yo, la dirigencia política y por ende la conducción de nuestra nación que esté a la altura de las circunstancias que requiere nuestro reclamo de soberanía de Malvinas, que lo podemos desdoblar en dos partes. La vanguardia, que es la política exterior, Cancillería, la defensa, y si me corren un poco también, el desarrollo científico y tecnológico, y en la retaguardia a nivel interno, que es educación y cultura. Y amalgamando esta vanguardia, esta retaguardia, en el centro tiene que estar el desarrollo económico, porque sin desarrollo económico no hay política real y factible a futuro. Vamos a entrar en las últimas. Esta es una pregunta filosófica. Se la hacía a la compañera nuestra, Adriana Sarkis, que es la ex titular de Comisión Nacional de Energía Atómica. Se le hice a los compañeros de ARSAT, te la hago a vos también. Nosotros vivimos en un país donde hay más de 6.000 villas y asentamientos, gente muy, muy pobre, que tiene sus necesidades básicas insatisfechas, donde cuando planteamos la malvinización en la escuela, sería bastante difícil para una cantidad importante de alumnos deletrear el nombre de nuestras islas. Entre esta perspectiva institucional y geoestratégica y la realidad socioeconómica de nuestro pueblo, entre, vamos a decir, el nivel de abstracción y de perspectiva estratégica más alto y las necesidades más básicas insatisfechas. ¿Cuál es la relación y cómo pensás que esas dos puntas se juntan en una perspectiva de corto y mediano plazo, no de largo plazo? A ver, por empezar, y a pesar de las inclemencias de nuestra economía nacional para con nuestro pueblo, digamos, en diciembre de 2022 no es que estábamos bien, ¿no? Estamos de acuerdo que no estábamos en un auge económico. Y sin embargo el pueblo argentino festejó en las calles el 20 de diciembre de 2022 casi como una paradoja del destino por el del año 2001, en paz, copando los grandes centros urbanos de nuestro país y con la famosa consigna de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. El pueblo argentino, sin distinción de realidades económicas y realidades, si se quiere, de la vida cotidiana, es muy malvinero. Y acá es cuando mezclamos la identidad malvinera con una proyección a futuro y largo plazo. Cuando nosotros planteamos en 2022 Malvinas nos une, no era una mera consigna romántica. Creo yo que es el genuino, al igual que la selección nacional, el genuino vaso comunicante entre argentinos que pueden pensar de forma distinta, pero que están en la búsqueda de un destino común. Que eso es fundamental. Yo creo que es importante plantear la idea de que
a nivel nacional tiene que haber un destino común, que es Malvinas, y que eso también, vamos con la siguiente consigna, que es Malvinas nos ordena. Si nosotros tenemos un destino común y un objetivo común de forma transversal a todas las fuerzas políticas y común al pueblo argentino, eso nos va a facilitar también la discusión en los otros temas de nuestro país, sea la economía, el desarrollo productivo, la seguridad social, el trabajo, también la infraestructura de las viviendas, del desarrollo urbano y nuestra calidad de vida. Porque en definitiva no vamos a recuperar Malvinas no solo con una política exterior desorientada, sino que no vamos a poder recuperar Malvinas si estamos viviendo en el continente rezagados en nuestras necesidades básicas insatisfechas. Yo creo que es una misma emblema nacional que es Malvinas, que es por un lado el punto de partida y el punto de llegada. Eso me parece que en términos filosóficos es donde tenemos que arrancar y a donde tenemos que llegar a nivel nacional con Malvinas. Bueno, y vamos a cerrar un poco con las perspectivas a futuro en el nuevo marco geopolítico internacional, con el Brexit, y también en qué te imaginás vos para toda la provincia de Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur, incluyendo también la Antártida Argentina. Bueno, en cuanto a política exterior, el Brexit es una ventana de oportunidad porque supuso la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea. Hoy la Unión Europea no está obligada a no hablar de Malvinas porque ya no tiene ningún compromiso con Gran Bretaña. Esto lo pudimos, de alguna manera, tener una pequeña cosecha en 2023, cuando, por iniciativa de la CELAC, es decir, este organismo de integración latinoamericana, en su vínculo con la Unión Europea, que es otro organismo de integración regional, rompieron el silencio con Malvinas. Y los europeos acusaron recibo que hay una disputa de soberanía en el Atlántico Sur. Ahora, Europa es neutral, el día de mañana puede no serlo, y eso es fundamental para avanzar en nuestro reclamo de soberanía, que ya contamos con el apoyo de África, a través de la Unión Africana, contamos con el apoyo de la gran mayoría de los países del Medio Oriente, y también de forma reciente Rusia y China. Entonces, un poco, de alguna manera, avanzando en la Unión Europea y sosteniendo los resortes a nivel continental, vamos a lograr que aquellos países que están cómodos en cierta neutralidad, llámese Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Israel, comiencen a tratar de adoptar nuestra posición de soberanía. En relación a Tierra del Fuego, bueno, por un lado, generar la infraestructura de vinculación con el continente norte, ¿no? Digamos, no hay una conectividad directa entre Río Grande y Río Gallegos que no sea pasar por Chile. Por eso es fundamental también el puerto de Río Grande. ¿Se puede hacer un puente? Es muy difícil. En términos de ingeniería es algo que se ha estudiado mucho tiempo, hay muchos proyectos en carpeta, pero con que haya un buque, aunque sea, que cruce y bordee la boca oriental del estrecho de Magallanes y conecte Río Grande con Río Gallegos, ya con eso es un montón. Pero es una deuda pendiente en términos geopolíticos. Yendo al puerto de Río Grande, necesariamente el puerto de Río Grande va a bajar los costos, algo que se habla mucho últimamente. Si bajan los costos, que son logísticos, debería tener una incidencia en los precios que se llevan al continente norte. E incluso también pensar la idea de que la producción industrial de Tierra del Fuego no quede, digamos, solamente para el mercado interno, sino que también pueda ser exportable a la región, como sí pasa con la industria automotriz que lleva los componentes de Tierra del Fuego a países como Brasil, Bolivia y Paraguay. Y la cuestión de la Antártida. Antártida puede ser también un verdadero elemento de unión a nivel continental. Cito a Perón. En el año 47, Argentina reconoce la soberanía chilena en la Antártica, fuera del reclamo argentino. Chile reconoce la soberanía argentina fuera del reclamo chileno. Y lo que se va a superponer en el medio se va a denominar, y sigue vigente hasta el día de hoy, Antártida Sudamericana. Creo yo que la Antártida pasó de ser el continente del futuro a ser el continente del presente. Y es importante, así como decimos Malvinas nos une, que la Antártida nos una, Argentina y Chile, y de forma conjunta al resto de los países de la región, para preservar la Antártida para un proyecto acá, humanista, continental, sudamericano, que sin ningún lugar a dudas va a ejercer una soberanía en el continente blanco mucho mejor de lo que pueden ofrecer alguna que otra nación que se encuentra al norte de la línea del Ecuador. Yo hice una propuesta, se le hizo al intendente de Río Grande, creo que se le hizo al gobernador también, no sé si a través del presidente del partido Forja, no me acuerdo si le hice directamente, francamente tengo problemas con esto.
Se me ocurrió a mí, me parece una estupidez. ¿Por qué no nombrar un intendente de las islas? ¿Por qué no nombrar un delegado provincial en las islas, en el exilio, como han hecho innumerables países en situaciones similares, como ha hecho Guaidó, por ejemplo, que fue reconocido por los Estados Unidos, y como podríamos ser nosotros y que sea reconocido por un montón de países que adhieren a nuestro reclamo? Yo creo que para ejercer una figura así, como una especie de intendente interino, digamos, no electo por los habitantes de Malvinas, para eso habría que reformar la constitución de la provincia de Tierra del Fuego y crear esa figura especial. Esa es una opción. La otra opción sería, bueno, quizás no recurrir necesariamente a la figura de este intendente de Malvinas y sí pensar, bueno, como argentino lo digo, por más que estemos acá en la Cuenca del Plata, darle un mayor protagonismo a la gobernación de Tierra del Fuego, porque en definitiva el gobernador de Tierra del Fuego es el gobernador de Malvinas. Y me parece que de alguna manera, por eso soy muy optimista de Tierra del Fuego en general y pienso que es de alguna manera la hoja de ruta futuro con el mapa bicontinental, y creo yo que la gobernación de Tierra del Fuego, Antártida, el Atlántico Sur, tiene que de alguna manera dejar de ser quizás como algo anecdótico para quienes estamos acá en el continente norte y darle el protagonismo de la agenda nacional, porque en definitiva es el gobernador de Malvinas. Yo te invito a que pensemos una figura de estas características, porque es cierto lo que vos decís, y también es cierto que no hay que hacer mamarrachos ni improvisaciones, pero también es necesario establecer que existe un gobierno soberano, incluso subnacional, es decir, porque nuestro país es un país federal, cuyo titular está en el exilio. Está, O replegado si se quiere, porque, digamos, sí, bueno, Malvinas forma hay, parte de la Argentina, no es que estamos en países distintos. Sí. Malvinas forma parte del territorio nacional, es Sí. decir, que el ejercicio pleno de soberanía, Es cierto. tanto nacional como provincial, está la lamentablemente... palabra correcta no es exilio. Vamos a ir Replegado. replegados, tanto en el Sí. continente como en la isla grande de Tierra del Sí. Fuego, donde lamentablemente no podemos hacer ejercicio pleno de soberanía porque hay una ocupación colonial, Sí. colonial clásica. No es que estamos hablando de neocolonialismo, neoimperialismo, Sí, sí, deuda externa. Estamos hablando de clásico. ocupación de territorio y de depredación de los recursos naturales, porque lo que están montando los británicos en las Islas Malvinas es un Potosí en el Atlántico Sur. Lo que antiguamente se extraía la plata, hoy es la proteína animal y también nuestras grandes reservas de petróleo y hidrocarburos en el mar argentino. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a vos.